Vamos a comenzar la reunión. Señor secretario, por favor, el orden del día. Sociedad Colombiana de Historia de la Medicina, sesión solemne, 15 de noviembre de 2017, conmemoración 150 años, Facultad de Medicina, Universidad Nacional. Saludo al presidente, doctor Hugo Sotomayor Trivín, Sociedad Colombiana de Historia de la Medicina. Intervención, doctor Fernando Sánchez Torres, miembro fundador, Sociedad Colombiana de Historia de la Medicina. Entrega de pergamino a la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional, doctor Hugo Sotomayor, presidente de la Sociedad Colombiana de Historia de la Medicina. Palabras del doctor Ariel Ruiz, decano de la Facultad de Medicina. Cóctel. Le dio el orden del día, señor presidente. Primero que todo, me excusan por la voz. Palabras en el homenaje que la Sociedad Colombiana de Historia de la Medicina le hace a la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional con motivo del centenario de su fundación. Para la Sociedad Colombiana de Historia de la Medicina es motivo de gran satisfacción cumplir con uno de sus cometidos, como es el de recordar, celebrar y festejar los momentos más importantes de la historia de la medicina de nuestro país. ¿Y qué momento más importante para la historia de nuestra medicina que la fundación de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia? La Universidad Nacional, fundada en 1867, gracias al proyecto de ley presentado por el médico Manuel Plata Suero, y ser fuertemente influenciada por la racionalidad científica y el humanismo de su primer rector, Manuel Ancísar, que había sido importante miembro de la famosa Comisión Coronográfica de Agustín Codazzi, desde un principio impulsó una formación médica orientada al servicio de los enfermos y sus entornos sociales, con un claro criterio de espíritu patriótico y nacional, y se preocupó por desarrollar mentes libres y ávidas de conocimientos. La Facultad de Medicina nutrió con sus egresados, profesores y estudiantes las ambulancias que prestaron servicio en la guerra de los 1000 días, los destacamentos Amazonas y Putumayo que participaron en la guerra con el Perú, 1932 y 33, y en el Batallón Colombia que participó en la guerra de Corea entre 1950 y 52. La Facultad de Medicina, gracias a su exigencia de tesis de grado desde 1872 hasta 1954, creó un conocimiento médico, social, acumulado prácticamente en todo el país, de más de 600 municipios, así el doctor médico e historiador Geray Aguirre, convirtiéndose así en una verdadera fuerza expedicionaria similar a la expedición botánica de Mutis y la Comisión Coronográfica de Codazzi, pero realizada en 82 años y sin jefe ni estar centralizada. Han sido egresados y profesores de la Facultad de Medicina de la UN los responsables de la mayoría de innovaciones médicas entre 30 y 40 que Colombia le ha aportado a la humanidad desde 1907, cuando el doctor Roberto Franco describió por primera vez la fiebre amarilla selvática hasta 2017, una por cada 3.6 a 2.5 años, a pesar de que nuestro sistema de ciencia y tecnología es débil, resaltando esto que al igual que ocurre con el deporte, el protagonismo de los individuos es mayor que el de los equipos. De todas estas innovaciones es interesante mencionar que dentro de las que se han dado en los últimos 45 años, una de ellas es el producto de una revolución conceptual y sin costos, que revaloró el calor humano, el amor y la leche materna, el manejo de los prematuros y merecedora de los premios internacionales, la madre canguro, de los doctores Edgar Rey Sanabria y Héctor Martínez Gómez. A tres que redujeron extraordinariamente los costos y complicaciones en el manejo de los pacientes, la bolsa y el estropajo de Osvaldo Barradas, las espátulas de Álvaro Velasco y una, esta sí, muy costosa y basada en altas tecnologías y trabajo en equipo de la vacuna química contra la malaria de Manuel Elkin Patarroyo. La Facultad de Medicina ha sido un espacio donde los alumnos han recordado el valor humano y profesional de sus profesores, como cualquiera de los aquí presentes pueden atestiguar. A manera de ejemplos, mi abuelo materno Carlos Trivín Biester, graduado en la facultad en 1931 y que se enlistó como médico en la guerra con el Perú en 1932-33, admiraba al profesor Julio Manrique. Mi tío abuelo Alfonso Trivín Piedradita, graduado en la facultad en 1946, del que recibí mi diploma siendo el decano de la Facultad de Medicina, recordaba con admiración a su profesor Francisco Bernaza. Mi padre, Álvaro Sotomayor Macea, graduado en 1953, me relata todavía las capacidades de sus profesores Pablo Antonio Llenadas, Edmundo Rico, Calixto Torres Umaña y Jorge Camacho Gamba. Y yo, graduado en 1935, recuerdo a los cultos y elegantes profesores de antropología médica, los hermanos Jorge y Hernán Vergara, al profesor de morfología de prodigiosa memoria y gran cultura general, Alfredo Rubiano Caballero, y al gran docente de semiología, Héctor Verán Pacheco. En la Facultad de Medicina aprendimos a tener una mirada social sobre la realidad del continuo salud-enfermedad. Para mí fue una experiencia maravillosa rotar por el Servicio de Recuperación Nutricional del Hospital de la Misericordia,
bajo la tutela del doctor Liborio Sánchez y Olga Dornescu. Rotar por el servicio de infecciosas del Hospital Materno Infantil dirigido por el doctor Lozano y haber cumplido con la experiencia de lo que se llamaba el ruralito, en mi caso en el Putumayo, y con la exigencia que nos hizo el profesor Ollaga de Medicina Social de presentarle un ensayo sobre la aventura extramural. Sin temor a equivocarme, puedo decir que los médicos egresados de la Universidad Nacional aprendimos en ella que nuestra profesión tiene como finalidad principal la del servicio a los enfermos. Poseemos un alto sentido especial de responsabilidad social y compromiso con nuestro país. Cultivamos la independencia y libertad del pensamiento y el rigor en las investigaciones y aprendimos a respetar a nuestros maestros. La Universidad Nacional nos ayudó enormemente a ser unos buenos ciudadanos. Gracias. Muchas gracias, doctor Sotomayor. Continuamos el orden del día. La última vez que yo leí la hoja de vida del profesor Sánchez Torres me regañó porque me extendí demasiado. Esta vez la mandé resumir, pero creo que sigue siendo demasiado. Profesor, exrector, expresidente de nuestra academia, un valor humano, un gran amigo y un excelente profesor. Profesor Sánchez, me disculpa que no lea su hoja de vida. Buenas noches. Presento un cordial saludo a todos ustedes. En particular, quiero saludar al profesor José Félix Patiño, al actual decano de la Facultad de Medicina, Ariel Ruiz, y al primer decano de la Facultad de Medicina, que lo he invitado esta noche. Por amable deferencia, la Junta Directiva de la Sociedad Colombiana de Historia de la Medicina me ha hecho el encargo de llevar la palabra en esta sesión solemne destinada a rendirle un homenaje a la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional, con ocasión del sesquicentenario de su fundación. Y he aceptado gustoso por cuanto me unen a ella lazos indisolubles de gratitud. No en vano, profesionalmente soy hijo de útero suyo, y bajo su alero cursé la carrera profesoral desde la condición de instructor asistente hasta la de profesor titular honorario, la más alta de las categorías docentes. Además, tuve el honor de regir sus destinos en calidad de decano en el periodo 1980-1982. Mi intervención no se va a ocupar en hacer un recuento biográfico de mi querida facultad. Mejor, me voy a trasladar a sus orígenes y a relatar la biografía del personaje que la gestó y ocupó su rectoría apenas iniciada su vida jurídica el 22 de septiembre de 1867, dependiendo de la Universidad Nacional de Colombia, es decir, hace 150 años. Ese personaje fue el médico charaleño Antonio Vargas Reyes. Antonio Vargas Reyes ha sido considerado como uno de los más sobresalientes médicos colombianos del siglo XIX, pues desempeñó un importante papel en el desarrollo de la medicina patria. Siendo así, los invito a que conozcamos de cerca retazos de su paradigmática vida. Pero antes de relatarlos, voy a confesarles algo que, siendo muy estrictos, pudiera aparejar un conflicto de interés desde el punto de vista ético, lo que me obligaría a declararme impedido para hablar del personaje y calificar sus ejecutorias. Sucede que,
para orgullo mío, llevo genes suyos en mi sangre. Mi madre abuela paterna, Mercedes Olaya Vargas, natural de Charalá, Santander, casada con Temístocles Sánchez, era hija de María de Jesús Vargas Reyes, hermana de Antonio y casada con don Ricardo Olaya. Es decir, mi abuela Mercedes era sobrina directa de Antonio Vargas Reyes. Como solo voy a referir detalles de su vida y de su obra, sin ánimo de magnificarlos, considero que moralmente estoy autorizado para hacerlo, más aún cuando las fuentes de las que me he servido son comprobadamente imparciales. Nacido en Charalá el 21 de septiembre de 1816, era hijo de una acaudalada pareja realista, es decir, incondicional de la corona española. Nicolás Vargas y Tavera y María Rosaura de los Reyes fueron sus padres. Por esa razón, el gobernador de El Socorro, coronel Antonio Morales, les confiscó en 1819 todos sus bienes, dejándolos en la miseria, lo que obligó a la familia a dispersarse. Antonio contaba entonces 3 años y en Suaita, Boyacá, fue entregado a un sacerdote, Mariano Vargas, para que se hiciera cargo de él, lo que no cumplió como correspondía. A los 12 años, cuando llegó a Bogotá, donde residía su madre, aún no sabía leer ni escribir. El primer preceptor suyo fue el jurisconsulto y matemático don Julián Torres, quien gratuitamente le enseñó a leer y escribir. En 1831, a los 15 años, entró a estudiar en el Colegio del Rosario y luego al de San Bartolomé, donde cursó filosofía, matemáticas, física y geografía. Más tarde se decidió por la carrera médica, ingresando en 1834 al Colegio Mayor del Rosario, dependiente administrativamente de la Universidad Central, para entonces Universidad Rectora en el campo de la educación superior, por disposición del general Francisco de Paula Santander. Allí tuvo como maestros a los doctores Francisco Quijano, Benito Osorio y José Félix Merizalde. Sobresalió en todas las materias, a punto tal que en 3 años puso término a la carrera, valiéndose de una ley existente que así lo permitía. Cuenta uno de sus biógrafos que era tal el estado de pobreza del joven Vargas que a veces concurría al Colegio del Rosario descalzo y sin sombrero. En 1836, el rector de la Universidad Central, don Rufino Cuervo, conocedor de su consagración al estudio, lo designó, siendo aún alumno, preparador de anatomía, con un sueldo exiguo, pero que en algo aliviaba su extrema pobreza. En 1837 obtuvo el título de bachiller en medicina. Para optar al de doctor era requisito pagar unos derechos de grado que se repartían entre el rector, los profesores y hasta el portero de la universidad, que recibía una pequeña propina. Por carecer de dinero, el bachiller Vargas Reyes no tenía posibilidad de doctorarse.
Un acto admirable de solidaridad se lo permitió. El portero le entregó una nota en los siguientes términos: cedo al bachiller Antonio Vargas Reyes los derechos que me corresponden por su grado de doctor. Sin dudarlo, presentó tan generosa nota al rector y a los profesores, obteniendo entonces también de ellos sus derechos, lo que hizo posible que se graduara de doctor en medicina y cirugía en 1838. Poco después comenzó a ejercer la profesión con bastante fortuna. La revuelta político-militar de 1840 lo llevó a enrolarse como cirujano de las tropas del Socorro, decisión que más tarde calificaría como un grave error. Ejerciendo en las provincias norte santandereanas, logró reunir una suma suficiente para viajar a Europa, embarcándose en Maracaibo. Llegado a París en 1842, ingresó pronto a la Escuela de Medicina, ocultando que era doctor en su país, quizás por no ser reconocidos los estudios médicos adelantados en un país retrasado como era el nuestro, o para poder cursar toda la carrera. Por su experiencia y disposición para la disección, se le designó disector en el curso de anatomía práctica, como le había ocurrido en su patria. En 1845 terminó sus estudios con honores, a tal punto que se le autorizó ejercer la profesión en Francia, lo que hizo con señalado éxito. Se dice que atendió a uno de los hijos del rey Luis Felipe. Viajó por algunos países de Europa visitando los más afamados centros hospitalarios, lo que sirvió para acrecentar su formación clínico-quirúrgica. En 1847 regresó a Colombia. Quien fuera su alumno y biógrafo, Emilio Pereira Gamba, registró este hecho así: antes de irse era un buen médico y volvió siendo un excelente profesor, digno de figurar al lado de las celebridades científicas de la época. Esa reputación bien ganada le permitió ejercer de nuevo con feliz suceso, acrecentando su prestigio con multitud de casos exitosos, tanto de carácter clínico como quirúrgico. Fue tal el impacto que produjo su permanencia en Bogotá que, ante la posibilidad de que cambiara su lugar de residencia, los más destacados miembros de la sociedad se comprometieron a asignarle una renta considerable, comillas, a fin de poder gozar de la ventaja de que sus conocimientos como profesor de medicina y cirugía, de que tenemos un alto concepto fundado en hechos espléndidos, se empleen en servicio nuestro y de nuestras familias, cierro comillas. El mismo presidente de la República, Tomás Cipriano de Mosquera, suscribió el primero dicho documento, seguido de muchas otras personalidades de la sociedad. Afincado en la capital, fue nombrado profesor de patología especial en la Facultad de Medicina del Colegio de San Bartolomé, en reemplazo del sabio francés Rampon. En 1848 ocupó las cátedras de materia médica, terapéutica, medicina operativa y anatomía topográfica. Más tarde regentó las de química, geología y mineralogía, geografía y física en el Colegio del Rosario. En 1852, en asocio de su pariente Antonio Vargas Vega,
fundó entre nosotros el primer periódico médico, La Lanceta, y más tarde la Gaceta Médica de Colombia. Vargas Vega y Vargas Reyes formaron parte del grupo de profesionales que lideró la fundación de la Universidad Nacional. El primero fue uno de los redactores de sus estatutos. El transcurrir del doctor Vargas Reyes en la década de los 60 del siglo XIX estuvo muy ligado a la historia de nuestra Facultad de Medicina y de nuestra Universidad Nacional. En efecto, recordemos que en 1842, durante el gobierno de Mariano Ospina Rodríguez, se le dio a la educación superior una orientación republicana que desarticuló a la Universidad Central en universidades distritales, haciéndole perder su condición de universidad rectora. Han de saber ustedes que el general Francisco de Paula Santander, tenido como fundador de la educación pública en Colombia, creó la Universidad Central en 1826, la cual, siguiendo el hilo histórico, fue la que inspiró la fundación de la Universidad Nacional en 1867. En 1849 llega al poder el general José Hilario López, de ideas liberales avanzadas, quien, además de ponerle punto final a la esclavitud en Colombia, declara las libertades individuales, entre ellas la libertad para formarse y ejercer cualquier profesión. Es decir, con José Hilario López ocurrió lo mismo que se vio en Francia en 1792, cuando la Asamblea Legislativa Revolucionaria suprimió las universidades por considerarlas baluarte del antiguo régimen. Como puede deducirse, a partir de ese momento se creó una especie de anarquía, de relajo en el ejercicio de las profesiones. En medicina, cualquiera podía declararse motu proprio curador de oficio, con las terribles consecuencias que es dado imaginar. No había un cuerpo médico respetable, sino un gremio de artesanos de la medicina. Yo comparo esta situación con la que se vivía en la época de Hipócrates en la Grecia clásica hace 25 siglos, cuando el ejercicio de la medicina no estaba reglamentado y cualquiera podía desempeñar el papel de médico. Ante la natural desconfianza de la sociedad en sus curadores, los médicos hipocráticos redactaron y pusieron en circulación el famoso juramento, que hizo posible obtener los créditos necesarios para ejercer con autoridad. Frente al libertinaje reinante en la formación médica, los facultativos más destacados de la ciudad dictaban clases en sus domicilios. Uno de ellos era Antonio Vargas Reyes. Por iniciativa suya y de su familiar Antonio Vargas Vega, fue convocado lo más granado de la medicina bogotana para proponerles la creación de una escuela privada de medicina, lo cual ocurrió en 1864. Ese año, en el número 7 de la Gaceta Médica de Colombia, periódico que, como ya dije, él había fundado, registró lo siguiente, comillas: según la Constitución, la libertad de industria garantiza el libre ejercicio de las profesiones. Este es el motivo para comenzar mis trabajos por la redacción de un periódico
y luego por la organización de la enseñanza de la medicina bajo el humilde título de Escuela de Medicina. Una vez organizada la escuela, nos constituiremos en Academia de Medicina, porque entonces contaremos ya con una base de profesores bastante respetable para llevar a la cima tamaña idea. Cierro comillas. Pero la aspiración de Vargas Reyes iba más allá: crear una universidad pública. Esta idea se concretó más adelante, cuando el grupo de intelectuales compuesto por José María Samper, Ezequiel Rojas, Manuel Plata Azuero, Manuel Ancísar, Antonio Vargas Vega y Antonio Vargas Reyes elaboran un proyecto de ley en tal sentido que iría a fructificar en 1867, cuando el general y médico Santos Acosta sancionó la ley que creó la Universidad Nacional de los Estados Unidos de Colombia. Entonces la Escuela Privada de Medicina, fundada por Antonio Vargas Reyes, fue adscrita a la universidad, designándosele como su primer decano o rector, que era como se denominaba el cargo. Según relato de algunos de sus colegas contemporáneos, Vargas Reyes fue un verdadero maestro, amigo afable de los estudiantes, generoso al máximo, pues les daba clases extras en su casa y ponía a su disposición sus libros e instrumentos. En 1851 sus alumnos le enviaron una carta de admiración y gratitud por las enseñanzas recibidas. Uno de los suscriptores fue Santos Acosta, quien más tarde, siendo presidente de la República, sancionaría la ley que dio vida jurídica a mi querida universidad, como ya había sido mencionado. Por quebrantos de salud, hubo de residenciarse en la localidad de Villeta, donde falleció en 1873 a la edad de 57 años. Luego de esta apretada síntesis sobre la vida de Antonio Vargas Reyes, voy a ocuparme de lo que significó su quehacer profesional en el desarrollo de la medicina en nuestro país, con especial mención a su papel de introductor de la medicina anatomoclínica. Debemos tener en cuenta que históricamente nos estamos moviendo en la centuria ochocentista, siglo XIX, caracterizada por tres hitos del pensamiento moderno asociados entre sí y que permitieron a la humanidad iniciar una nueva época, desligándose o divorciándose de paradigmas filosóficos y biológicos que habían sido considerados como intemporales, inamovibles, hecho este que condujo a que el siglo XIX fuera identificado con lo novedoso, con lo auténtico. Esos tres hitos fueron el evolucionismo, en primer término, no solo en el campo biológico, Charles Darwin con su teoría de la evolución de las especies, sino también en la concepción del cosmos y la naturaleza, Laplace con sus aportes en el campo de la astronomía y Buffon en el estudio de las ciencias naturales. El segundo fue el positivismo, no solo en el campo filosófico, Augusto Comte, sino también en el biológico, con el aporte anatomoclínico de Bichat y Renato Laennec, este además inventor del estetoscopio. Finalmente, el enfoque dado a la historia con carácter racional y científico, Hegel y Marx. Al decir del humanista español Pedro Laín Entralgo, sin duda,
el más profundo historiador moderno de la medicina, el método anatomoclínico fue una de las más fecundas vías para convertir la medicina en verdadera ciencia. A esta concepción la denominó mentalidad anatomoclínica. Razones para ello: A. La práctica de la autopsia con fines inquisitivos, es decir, la experiencia o empirismo puro. Una digresión. El término autopsia significa mirarse uno mismo. Creo que es más correcto utilizar el término necropsia, que significa mirar el cadáver. B. La lesión anatomopatológica como clave del diagnóstico clínico. De ahí el aforismo: el patólogo tiene la última palabra, pues el diagnóstico definitivo corre a su cargo. Y C. La lesión anatómica con base científica para el tratamiento de las enfermedades. Como vemos, el conocimiento anatómico llegó a convertirse en el fundamento de la medicina y de su ejercicio práctico. Tenía entonces razón el griego Claudio Galeno, uno de los máximos exponentes de la medicina occidental, cuando en el siglo II de nuestra era afirmaba que la anatomía es para el médico lo que los planos para el arquitecto. Recordemos que Galeno, natural de Pérgamo, entonces colonia griega, escogió a Alejandría como lugar de residencia para poder disecar cadáveres, pues allí se permitía hacerlo, lo que no ocurría en los muchos sitios donde tenía influencia la religión católica. La anatomía arquitectónica se consideraba, pues, la materia más importante de los estudios médicos. Además de permitir conocer por el método de la disección la morfología normal del cuerpo humano, la necropsia o disección con fines diagnósticos condujo al establecimiento de la anatomía patológica, que a su vez dio origen a la medicina organística, que explica las enfermedades por alteraciones de las vísceras, es decir, de los órganos, lo cual iría a profundizarse con el uso del microscopio. A partir de entonces, la enfermedad dejó de ser producto de espíritus o de miasmas. Su causa es el daño de los órganos anatómicos por agentes agresores de distinto tipo. Posteriormente, los progresos en los campos de la bacteriología, de la parasitología y de la bioquímica, al permitir el mejor entendimiento de las enfermedades, apuntalaron el concepto de medicina científica. Volviendo a Antonio Vargas Reyes, para él la medicina era una ciencia esencialmente práctica, producto de la mentalidad anatomoclínica. Personalmente y en presencia de los estudiantes, al igual que lo hacía Bichat en Francia, realizaba las autopsias de los pacientes fallecidos en su servicio para correlacionar el diagnóstico clínico con los hallazgos post-mortem. De esa forma enriquecía sus conocimientos para, entre otras cosas, poder clasificar los enfermos en pacientes quirúrgicos y no quirúrgicos. Sin duda, un juicio del mayor sentido práctico. Este paciente, diría, se hubiera curado si se hubiera operado. Es forzoso que nos detengamos un momento para saber algo de Javier Bichat,
a quien acabo de nombrar, pues fue muy grande su influjo en el ámbito médico, en particular en lo relativo al conocimiento anatomoclínico. Nacido en Francia a finales del siglo XVIII, en 1771, se formó al lado del famoso anatomista Antonio Petit. Algún historiador colombiano afirma que también fue maestro de Vargas Reyes en París. Esto no puede ser cierto, porque de serlo, para la época en que estuvo Vargas Reyes en París, Petit debía tener más de 100 años. Cuentan que Bichat personalmente dirigía las disecciones de 80 alumnos y habría en un solo invierno 600 cadáveres en el Hotel Dieu de París. Para hacerlo, debía vivir y dormir en la sala de disección. En 1801 publicó su monumental obra Anatomía General. Falleció en 1802 a los 31 años como consecuencia de un accidente casero cuando su organismo estaba minado por la tuberculosis. Uno de los médicos de Napoleón, Corvisart, comunicó a este su muerte en los siguientes términos: ha desaparecido Bichat. Nadie en tan poco tiempo ha hecho tantas cosas ni tan bien. Fue para él tan importante el concepto del método anatomoclínico que expresó: la medicina tendrá derecho a acercarse a las ciencias exactas cuando la observación clínica se asocie a las alteraciones de los órganos. Según Laín, el legado de Bichat se resume en dos conquistas principales: una morfológica, al precisar el concepto macroscópico de tejido, y otra clínica o anatomoclínica, basada en los principios rectores de la anatomía patológica y de la patología general. Dado que Bichat no utilizó el microscopio para sus estudios, en 1839 Schwann revaluó, o mejor, complementó sus tesis sobre los tejidos al describir la cédula. Recordemos que el microscopio fue descubierto en 1590 por los holandeses Hans y Zacharias Hansen, pero su aplicación médica ocurrió casi un siglo después, cuando el conserje del ayuntamiento de Delft, Holanda, el vendedor de paños Anthony van Leeuwenhoek, en 1677, comunicó haber visto en el líquido espermático humano unos pequeños animales provistos de cola, a los que juzgó ser larvas de hombres, vermiculi minutissime, es decir, homúnculos u hombres microscópicos. Con Leeuwenhoek se daba inicio a la investigación utilizando el microscopio, no obstante careciera de la más mínima formación médica o científica. Fue, pues, un simple curioso el que dejó al descubierto las inmensas posibilidades del microscopio. Sin embargo, solo hasta los inicios del siglo XIX se sistematizó su uso médico. La investigación microscópica en medicina fue uno de los grandes hitos en el desarrollo de esta disciplina, constituyéndose en una verdadera revolución. Cuando se dieron a conocer los primeros hallazgos con este instrumento óptico entre 1820 y 1850 sobre la constitución del cuerpo humano, se daba origen a la histología y a la anatomía patológica. Gracias a él, el patólogo alemán Rudolf Virchow, tenido como el Papa de la Medicina,
acabó con muchos paradigmas tenidos como inamovibles al proclamar su sensacional hallazgo en 1858. Toda célula proviene de otra célula, omnia célula es célula, que le valió el título de fundador de la patología celular. Su importante descubrimiento dio pábulo para más adelante especular sobre el origen de la vida animal, producto de la unión de dos células, el óvulo y el espermatozoide. El jesuita Teilhard de Chardin, en su libro El fenómeno humano, 1955, afirmó que la célula es el grano natural de vida. Es probable que esta afirmación fuera una de las causales para que fuera prohibido por la Iglesia Católica. Por su parte, el fisiólogo inglés Robert Edwards, uno de los padres del BE Pro Beta, 1978, expresó que la vida no se inicia, sino que se continúa, se transmite. Esta frase de Edwards conmovió al mundo, sobre todo al mundo científico, al mundo médico. La vida humana no se inicia, se transmite. Esto obligó a que el Código de Ética Médica sufriera un cambio. Inicialmente se decía que el médico debía conservar la vida o proteger la vida del momento de los inicios de la vida. Si no sabemos cuándo se inicia, sino que la vida se transmite, entonces se quitó del Código de Ética Médica esa palabra desde los inicios de la vida. Rudolf Virchow, deben saberlo ustedes, además de haber sido calificado como el Papa de la Medicina y fundador de la patología celular, fue un gran sociólogo de la medicina. Alguna vez expresó: los médicos debemos ser los abogados de los pobres, pues la mayoría de sus problemas sociales caen en nuestro campo. Sin duda, esta frase debe despertar conciencia histórica y social entre quienes ejercemos la medicina. Pero, ¿cuándo llega a nosotros la medicina considerada de verdad científica? Sin duda, con la llegada al país de los médicos franceses Pedro Pablo Broc y Bernardo d'Astey, contratados en 1823 por el gobierno del general Francisco de Paula Santander. Broc era un gran cirujano y d'Astey un gran anatomopatólogo. Ambos tenían que ser también grandes clínicos y mejores anatomistas. Antonio Vargas Reyes estudió anatomía en el Colegio del Rosario con el profesor Francisco Mariano Quijano, médico caucano y discípulo de Broc. Habida cuenta de que Vargas Reyes tenía un gran interés por la anatomía y una gran disposición para disecar cadáveres, Quijano lo nombró preparador o disector oficial, cargo que refrendó, como ya lo mencioné, don Rufino Cuervo, rector de la Universidad Central. En la Facultad de Medicina de París, en 1842, fue alumno de los profesores Sapey y Cloquet, discípulo de Javier Bichat. Por las mismas razones que exhibió ante su profesor de anatomía en Bogotá, también fue designado preparador de anatomía en París. Estas experiencias, sin duda, trillaron el camino para que llegara a ser el gran conocedor del cuerpo humano y el gran cirujano que fue. Por otra parte, sus conocimientos de anatomía patológica los inició con el profesor francés Eugenio Rampon, quien inauguró esa cátedra en 1838 en la Facultad de Medicina de la Universidad Central. 10 años después, cuando regresó a Colombia en 1848,
fue nombrado profesor de patología especial en reemplazo de Rampón. Para terminar, debo señalar que al iniciarse los estudios de medicina en la Universidad Nacional en 1868, el pensum académico propuesto seguramente por Vargas Reyes pone de presente que la orientación docente era francamente anatomopatológica, imbuida por la mentalidad anatomoclínica. Si se revisa ese pensum, podrá observarse que el plan original constaba, entre otras, de las siguientes materias: anatomía general e histología, anatomía especial primera, anatomía especial segunda, anatomía patológica y anatomía topográfica. Sin duda, nuestra primigenia Facultad de Medicina, la que regentó Antonio Vargas Reyes, era de puro corte francés, basada en el concepto anatomoclínico, vale decir, en la anatomía patológica y en la exploración clínica. En otras palabras, en la Universidad Nacional se inició entre nosotros la enseñanza de la llamada medicina hospitalaria, que permitía aguzar el ojo clínico gracias al apoyo de la anatomía patológica. Más adelante, en las postrimerías del siglo XIX, el concepto anatomoclínico se vio enriquecido con los conceptos etiopatológicos y fisiopatológicos que dieron mayor sustento a la medicina científica. Por los hechos escuetos que les he relatado, creo que tenemos que aceptar que las ejecutorias de mi antepasado Antonio Vargas Reyes le dieron méritos suficientes para ser tenido como uno de los médicos más sobresalientes del siglo XIX en Colombia. Sin duda, la sola creación de la Facultad de Medicina que hoy queremos homenajear hubiera sido suficiente para ello. Por eso quise hacerlo partícipe de ese homenaje, invitándole a que estuviera presente esta noche con nosotros. Además, para rendirle homenaje, pinté su retrato que estaba ausente en nuestra Facultad de Medicina. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Sánchez. La Sociedad Colombiana de Historia de la Medicina no tiene condecoraciones, hace homenajes y reconocimientos. A continuación, nuestro presidente, por favor. Sociedad Colombiana de Historia de la Medicina, se complace otorgar a la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia la distinción establecida en los estatutos para aquellas personas naturales y jurídicas que hayan contribuido al progreso del país en el campo de la medicina. Dado que dicha facultad ha venido formando a lo largo de sus 150 años de existencia promociones médicas de excelencia, se hace acreedora a este reconocimiento y además a la gratitud de todos los colombianos. En Bogotá, los 15 días del mes de noviembre del 2017, firmado por el presidente y el señor secretario. Señor decano. Doctor Ariel tiene la palabra. Buenas noches. Palabras de agradecimiento a la Sociedad Colombiana de Historia de la Medicina por su homenaje a la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia al conmemorar sus 150 años de existencia. Sea lo primero agradecer al doctor Hugo Sotomayor Trivín, presidente de la Sociedad Colombiana de Historia de la Medicina, y a los demás miembros de la Junta Directiva de la Sociedad, así como a sus asociados, por haber dedicado esta sesión solemne para conmemorar el sesquicentenario de la Facultad de Medicina de nuestra querida universidad. Expreso también mi inmensa gratitud al profesor Fernando Sánchez Torres, exdecano de nuestra facultad,
exrector de la Universidad Nacional de Colombia, miembro fundador de esta sociedad, expresidente de la Academia Nacional de Medicina, connotado maestro, investigador, humanista, bioeticista, escritor y, por qué no decirlo también, artista. Inmensa gratitud, decía, por haber aceptado la designación del señor presidente de la sociedad para ser el orador principal en esta sesión solemne, como siempre, bien documentada y exquisita intervención que da brillo a esta conmemoración de los 150 años de la Facultad de Medicina. Es justo, además, reconocer tanto al señor presidente de la Sociedad Colombiana de Historia de la Medicina como al profesor Fernando Sánchez Torres su comprensión a situaciones derivadas de compromisos previos de la decanatura con la investigación y la educación médica que me permitieron estar presente en esta especial fecha. Mi reconocimiento también a todos ustedes, los asistentes, queridos profesores, profesor José Félix Patiño, a todos los amigos de la Universidad Nacional, a los invitados especiales por acompañarnos en esta cita tan significativa para la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia. Solo por razones circunstanciales que me han otorgado el honor de ocupar el cargo de decano de la Facultad de Medicina, tengo el privilegio de recibir este pergamino en nombre del señor rector de la Universidad, doctor Ignacio Mantilla Prada, de las directivas de la Universidad Nacional de Colombia y del Consejo Directivo de la Facultad. Pero por sobre todo, lo recibo con aprecio y profundo respeto en nombre de los profesores y profesoras de la Facultad, de sus alumnos de pregrado y de posgrado y del personal administrativo y de apoyo que hacen posible que sigamos ocupando el primer lugar en Colombia en el escalafón de salud y ciencias de la vida durante varios años consecutivos. Estamos orgullosos de haber sido una de las 4 facultades que dieron origen a la Universidad Nacional de Colombia, creada por la Ley 66 del 22 de septiembre de 1867. Las otras 3 fueron las de Literatura y Filosofía, la de Ingeniería y la de Ciencias Naturales, a las que muy pronto se unieron la de Jurisprudencia y la Escuela de Artes y Oficios. Este homenaje significa para la facultad un gran compromiso. En la actualidad, en la facultad desarrollamos 5 programas de pregrado: fonoaudiología, fisioterapia, nutrición y dietética, terapia ocupacional y medicina. 2 programas de especialización, 15 de maestría, 33 especialidades médico-quirúrgicas, 2 doctorados de facultad y un doctorado interfacultades. Como una muestra más de la responsabilidad con la educación superior y de la intensa vida académica que ha caracterizado a nuestra facultad, en este año, el año del sesquicentenario, hemos convocado a la primera cohorte para los nuevos programas de maestría en inmunología, especialidad en medicina del deporte y doctorado en oncología, siendo este último también primero en su género en América Latina. La facultad está conformada actualmente por 18 departamentos, 3 institutos, 3 centros y 34 laboratorios, y cuenta con el Hospital Universitario Nacional de Colombia, primero de propiedad de la Universidad Nacional, inaugurado por el señor Presidente de la República en abril de 2016. La Facultad de Medicina y la Universidad seguirán empeñadas, como lo han estado durante sus primeros 150 años, en alcanzar la excelencia académica, mantener el compromiso social con el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, liderar la investigación científica pertinente y la innovación, y construir una nación cada vez más justa, ilustrada y equitativa. El compromiso misional con la educación de calidad, sin discriminación alguna, hacen que la Universidad Nacional de Colombia sea la más incluyente de todas las instituciones de educación superior de nuestro país y la convierten en la mejor oportunidad, con frecuencia en la única oportunidad que tienen muchos jóvenes de formarse integralmente e ingresar en la espiral ascendente del conocimiento y el servicio a sus semejantes. Esto, a su vez,
les permite mejorar sus propias condiciones de vida y las de sus familias. Todo esto es lo que comprende el compromiso de la Universidad Nacional de Colombia y de la Facultad de Medicina en sus 150 años. Todo esto es lo que agradezco que le reconozcan hoy a la facultad. Muchas gracias. Ariel. Muchas gracias, doctor Ruiz. El profesor Sánchez nos habló mucho de lo que fue la Facultad de Medicina en el siglo XIX y el profesor Ruiz nos habló del siglo XXI, pero en la mitad de esto está el siglo XX, donde hubo unos cambios muy importantes y trascendentales de la Facultad de Medicina, y yo quisiera usar de la confianza y aprovechar la asistencia del profesor José Félix Patiño para que nos hable algo de su experiencia en el siglo XX en la Facultad de Medicina con reformas e hitos muy importantes que tuvo nuestra escuela. Profesor Patiño. Me ha debido avisar con tiempo. No, yo lo que les puedo decir es que he vivido en la Universidad Nacional desde mucho tiempo, más que ningún otro colombiano vivo, porque tengo en este momento 90 años, y yo les contaba el otro día en un grupo de la Facultad de Medicina que mi padre, que era profesor titular de Medicina Tropical, me llevaba a la universidad cuando yo tenía 10 años en el colegio, y me decía, algún día tú vas a estar estudiando en esta facultad, en esta universidad. Y así fue, y estuve allá por 4 años. Cuando vino el 9 de abril, se cerró la universidad, me fui a Estados Unidos, regresé 10 años y medio después, y desde entonces he estado vinculado a la Universidad Nacional. Yo creo que nosotros tenemos que pensar actualmente en algo que perdimos con el tiempo en las universidades latinoamericanas, y es que la función de una universidad es fundamentalmente la formación de la persona, la formación del intelecto de esa persona para convertirla en un ciudadano que tenga un sentido ético de su existencia, que sepa cuáles son sus derechos y también sus responsabilidades sociales, y esa es la función principal. Eso se logra con los estudios generales, lo que se llama la educación liberal, con la cual nació la universidad medieval, cuando teníamos el trivium y el quadrivium. Con la conquista de Napoleón se creó la Universidad Napoleónica, porque Napoleón consideró que la filosofía, las humanidades, la historia, ¿para qué si no producían económicamente? Y convirtió a las universidades en unas entidades profesionalistas encargadas de dar títulos, y eso duró menos de 100 años. Pero en América Latina nos quedamos con eso y seguimos teniendo la universidad profesionalista, en tal forma que el estudiante entra directamente del colegio a la facultad de medicina o de ingeniería, mientras que en el resto del mundo entra a hacer artes liberales, humanidades, ciencias y artes, y a los 21 años empieza a hacer la carrera de medicina o de ingeniería o lo que sea. Yo creo que nosotros tenemos en la Universidad Nacional, como institución rectora de la educación superior de Colombia, la obligación de reconocer eso y recuperar, sobre todo en el campo de la medicina, las humanidades como el fundamento de la formación del médico, sobre el cual, después de que se haya formado como ciudadano, entonces sí, formarlo como profesional. Con el doctor Ricardo Salazar comentábamos hace un par de semanas que vamos a invitar al señor decano y a las directivas de la facultad para que tengamos un diálogo sobre eso.
Yo creo que nosotros no podemos continuar con la universidad profesionalista. Nos estamos dejando el tren. Para darles una idea de lo que nos ha pasado, cuando se fundaron las 3 primeras universidades de los Estados Unidos, que fueron Harvard en 1630 y pico, William & Mary en 1590 y tal, y Yale en 1601, había 14 universidades en América Latina. Y entre esas estaba San Marcos y México como 2 de las mejores universidades del mundo. Y hoy día San Marcos no aparece entre las primeras 500 del mundo. Y Yale y Harvard están entre las 10 mejores del mundo. ¿Qué nos pasó? Que nos quedamos en la universidad profesionalista. De manera que yo sí quiero, en esta oportunidad tan importante y en esta celebración tan significativa, llamar la atención e invitarlos a que revisemos el plan de estudios de la Facultad de Medicina y de la universidad. ¿Por qué los médicos en el resto del mundo pueden aprender medicina en 4 años y nosotros tenemos que hacerlo en 6? Yo hice 4 años en Yale. Me tocó repetir las materias que había hecho en Bogotá. Y yo creo que salí bien entrenado y que fui buen médico. Todavía por ahí ejerzo de vez en cuando. Entonces, pero con 4 años nomás de formación, ¿por qué no vamos a poder nosotros formar el médico en 4 años siempre y cuando se le haya dado una base de cultura general al comienzo? Una base de cultura general que son humanidades, artes y ciencias. En la historia de la Facultad de Medicina hay un personaje también muy importante que seguramente el doctor Sánchez Torres lo conoce muy bien, que fue Nicolás Osorio. Nicolás Osorio se graduó en la Sorbona y vino a ser rector de la Facultad de Medicina, como se llamaba entonces, e instaló también y fortaleció lo que el doctor Sánchez Torres describió muy bien, el método anatomoclínico francés. El doctor Nicolás Osorio también es uno de los fundadores de la Academia Nacional de Medicina. Y yo no tengo sus genes, pero mi esposa sí, porque era la nieta de él. Entonces conocí bastante bien y tengo aquí, y doné a la Academia de Medicina, el archivo de Nicolás Osorio, que con el doctor Sotomayor vamos a revisar pronto, porque ahí hay unas cosas valiosísimas del archivo de Nicolás Osorio y vamos a digitalizar algunas de esas cosas para pasarlas a la Universidad Nacional en el convenio que tenemos entre la Academia y la Universidad Nacional. De manera que yo le agradezco que me haya dado la oportunidad. Tengo por la Facultad de Medicina el más grande cariño, aprecio, a pesar de que solamente estuve 4 años, pero soy exalumno de la Facultad de Medicina, porque estuve 4 años allá. No soy graduado de la Facultad de Medicina, pero soy orgulloso exalumno. Y es cuando uno llega a mi edad y le toca la fortuna de vivir lo que me ha tocado vivir recientemente, celebrando el sesquicentenario de la Universidad Nacional, como que se le crece a uno el espíritu y se le crece el alma y piensa que tal vez este país sí tiene remedio, porque hay instituciones como la Universidad Nacional que cada día son mejores. Bueno, mil gracias. Se levanta la sesión, lo invitamos a un cóctel.